Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 115, parte octava, La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, Filosofía y hermenéutica, 979, Gadamer, resultados prácticos y urbanos de la hermenéutica, la razón en la edad de la ciencia. El epílogo antisubjetivístico de la hermenéutica de Gadamer, del cual se ha hablado en el párrafo anterior, se sitúa en aquel amplio frente de las filosofías antihumanísticas y anticonciencialísticas contemporáneas, cuyo horizonte común es la descentralización de la conciencia y la búsqueda de puntos de vista, más allá del sujeto. Un frente filosófico que tiene una influencia explícita de Heidegger y que encuentra en el estructuralismo francés, activo precisamente en los mismos años en que salía otra de sus obras, otra de sus manifestaciones típicas. El pensamiento de Heidegger sufre, sin embargo, según una feliz expresión de Habermas, un llamativo proceso de urbanización, tendente a dejar a sus espaldas los filosofemas más esotéricos y antiurbanos del pensador de la Quere, empezando por su polémica contra la modernidad. En el ámbito de este proceso de urbanización de la hermenéutica, Gadamer ha ido acentuando progresivamente algunos temas característicos de su obra. En primer lugar, en los escritos posteriores a Verdad y Método, ha retomado y desarrollado la conexión heideggeriana entre ser y lenguaje, en una dirección en la cual se acentúa cada vez más intensamente el polo del lenguaje respecto al del ser. Paralelamente, ha ido subrayando de un modo cada vez más acentuado el hecho de que el lenguaje se da solo dentro de comunidades históricas concretas, bajo la forma de logos conciencia común subyacente al entenderse social, de individuos pertenecientes a una misma tradición o a un mismo etos. En segundo lugar, ha insistido de un modo cada vez más resuelto sobre la capacidad universal de la hermenéutica, mostrando cómo ésta abarca los diferentes campos de lo humano y de la sabiduría, los cuales hospedan en su interior una serie de inacabables problemas interpretativos. En tercer lugar, se ha enfocado cada vez mejor la capacidad práctica de la hermenéutica y del saber en general, en conformidad con el principio según el cual la ciencia no es una quintesencia anónima de verdad, sino una posición humana frente a la vida. Al mismo tiempo, ha manifestado un vivo interés por la filosofía moral y por la ética de Aristóteles, viendo en ella una respuesta emblemática a la inquietante pregunta de cómo es posible una ética filosófica, una doctrina humana sobre lo humano, sin llegar a ser un inhumano autoenorgullecimiento. En otros términos, persuadido de que la filosofía práctica, aún no pudiendo sustituir la conciencia moral, debe asumir su parte de responsabilidad, dentro de los límites del propio saber, en determinar el punto de vista respecto al cual una cosa debe ser preferida a otra. Gadamer ha ido cualificándose como uno de los protagonistas de importancia de aquel debate sobre la llamada rehabilitación de la filosofía práctica, que en Alemania ha contado con la participación de ilustres estudiosos de historia, filosofía y política. Para un examen detenido de la filosofía gadameriana en relación con el modelo aristotélico, en el ámbito de tal curvatura ética de su propia reflexión, dirigida a explicar el juego de correspondencias entre verdadero bello bien, al que se alude al final de Verdad y Método, Gadamer ha ido recuperando también la idea de retórica, entendida como arte de la persuasión mediante los discursos, y por lo tanto como un típico saber extrametódico basado en lo verosímil y probable, esto es, en nociones que representan el equivalente de la fronosis aristotélica, la cual, rechazando el carácter apodíctico de las demostraciones, se llama más bien a la sabiduría y al buen sentido, admitiendo desde el principio el carácter problemático y transitorio de sus propios resultados. Este resultado práctico retórico de la hermenéutica, que parte, al modo de los griegos, de una concepción del filosofar como ejercicio en la comunidad y para la comunidad, está estrechamente ligado, en el último Gadamer, a una reflexión sobre el deber de la razón en la edad de la ciencia. Una reflexión que nace de la conciencia de la no preparación de la humanidad contemporánea
para afrontar los problemas sociales, políticos y éticos ligados al desarrollo técnico y científico actual. En efecto, convencido de que la razón no debe reducirse a pura racionalidad instrumental y eficientística, Gadamer llama a una racionalidad responsable, capaz de arriesgar fines y objetivos, esto es, de soldar el ejercicio del intelecto a la praxis concreta del vivir, incidiendo en los grandes retos del momento histórico presente. En consecuencia, insertándose en aquel particular filón del pensamiento actual que intenta responder a las diferentes expresiones del irracionalismo del 900 mediante una llamada diversamente comprendida a la razón y a sus poderes, Gadamer desea la aparición de nuevas formas de racionalidad humana, haciéndose paladín de una razón anticientificista, no anticientífica, que, aun reconociendo a la ciencia como una función peculiar, lucha contra sus tentaciones absolutísticas y sus pretensiones de identificarse con todo lo que se puede saber. Una razón, en suma, adversa a cualquier forma de dogmatismo y abierta al reconocimiento de los derechos de aquella conciencia común concretizada en la tradición viviente de los pueblos, que hace orientación ética sobre los usos y los desarrollos de los resultados de la ciencia. Esta llamada a una racionalidad práctica que, aunque nutrida y sustanciada de tradición, se extiende a través del diálogo interpersonal a la conquista de una nueva sabiduría adecuada a la era de la técnica y capaz de sugerir una prudente elección de lo factible, está acompañada de una lúcida llamada a la solidaridad planetaria. Estamos aún muy lejos de haber tomado todos conciencia de que está en juego nuestro mismo destino sobre la Tierra y que nadie podrá sobrevivir, igual que como después del insensato uso de las armas atómicas, si la humanidad no aprende, al cabo de una serie de experiencias históricas sembradas quizás de aún muchas crisis y de mucho dolor, a reencontrar bajo el estímulo de la necesidad una nueva solidaridad. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda aún, pero quizás tiene razón aquel principio que dice: para la razón nunca es demasiado tarde.